siempre nos tiene una agenda cultural en Culturama fantástica. Bien, vemos que ya se nos ha conectado Antonio, qué gusto verte, ya estás aquí con nosotros. Buenas tardes, disculpa el problemita técnico, pero como hubo retardo estaba haciendo otra cosa y entonces la aplicación no quería responder. Encantado de estar aquí acompañándola. Muchas gracias por la invitación, Mabel. Realmente es un honor para mí compartir con todos ustedes en este programa. Como te dije, nosotros en la Fundación Horacio Ducharme, bueno, déjame presentarme, yo soy Antonio Salum, presidente de la Fundación Horacio Ducharme, localizada en Ciudad Bolívar, Venezuela, y como había adelantado Mabel, nos interesamos mucho por el asunto educativo como parte de nuestros proyectos de investigación. Y había pedido a Mabel la oportunidad también de transmitir este programa a través del canal de nuestra fundación. Ella gentilmente y generosamente, entonces, si me das un momentico, me gustaría también conectarme con el canal de la Fundación para que salgamos todos juntos, ¿te parece? Un momentito. Está fantástico, así vamos cumpliendo uno de nuestros grandes sueños, que es estar unidos en todas partes del continente, que lo hemos ido logrando. No hay problema, Antonio. Mientras tanto, yo sí quiero comentarles un poco de la hoja de vida de Antonio, que me parece que ha sido modesto él al momento de presentarse, porque es docente universitario, asociado al área de informático y presidente de la Fundación Horacio Ducharme. Y también es egresado de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, doctor en telecomunicaciones de la Universidad degli Studi di Padova de Italia. No sé si lo pronuncié bien. Perfecto. Bueno, y además Antonio desarrolla un programa y muchas de sus actividades en torno a la vinculación de la cultura y la educación, dado que en estos momentos que vivimos también la cultura y todos los temas patrimoniales se han vuelto relevantes en nuestro quehacer, en esta nueva normalidad en la que estamos sumergidos por las circunstancias que vivimos. Antonio, no sé si ya conectaste un poco tu en vivo. Eso es casi correcto. Un momentico, déjame chequear. Estoy solamente chequeando con mi asistente si él me da confirmación que está saliendo todo correcto. Bueno, sí, parece ser que sí. Efectivamente, soy ingeniero electrónico egresado de la Universidad Simón Bolívar en Caracas y con doctorado en telecomunicaciones de la Universidad degli Studi di Padova en Italia. Y como bien dijo Mabel, estamos en Ciudad Bolívar adelantando algunas investigaciones sobre la ciudad desde diferentes perspectivas, la sociológica, la económica, la política, tecnológica y ecológica. Y en ese ámbito, el asunto de la escuela, el punto de la escuela es de vital importancia porque hemos comprendido que muchas de las cosas que ocurren en nuestras ciudades hoy en día y lo que va a ocurrir en el futuro dependerá en buena medida de lo que nuestras escuelas hoy sean capaces de producir en términos de formación y de preparación para la generación del mañana. Como yo siempre le digo a Mabel, nosotros lo que estamos viviendo hoy es la cosecha de lo que sembramos ayer. Entonces, todos los grandes inconvenientes y problemas que sufren nuestras sociedades, en particular la hispanoamericana, están muy ligados a lo que la escuela ha hecho durante el reciente pasado, y lo que la escuela está haciendo actualmente también tendrá efectos en el próximo futuro. Bien, con ese planteamiento, como las cosas empiezan 100 años antes, estamos haciendo una muy buena siembra, porque realmente les estamos haciendo una apuesta sumamente fuerte, importante y cariñosa por la educación de nuestros hijos. Hoy vamos a hablar contigo de un tema que nos atañe mucho a las familias que educamos en casa, y son los derechos culturales en la educación. Primero vamos a preguntarte
¿qué son los derechos culturales? Bueno, interesantísima pregunta. Es fundamental, por supuesto. Para mí, el derecho cultural, desde nuestra perspectiva, son todo ese conjunto de acciones que un grupo humano debe, en buena medida, ejercer para preservar sus creencias, sus legados y su filosofía o comprensión de la vida. Básicamente, cada conjunto de personas que están identificadas con algún vínculo, ya sea lingüístico, histórico o de práctica, tiene cualidades o peculiaridades que la distinguen de otro grupo humano. Para todo el mundo es claro que existe una cultura persa, una cultura japonesa, así como existe la cultura hispanoamericana o la cultura inglesa. Bueno, esos grupos humanos instintivamente plantean o se proponen preservarse en el futuro. Ellos quieren seguir existiendo, es decir, los japoneses quieren seguir existiendo, los hispanoamericanos quieren seguir existiendo, y en ese querer seguir existiendo deben estar listos para realizar una serie de acciones en preservar, defender, fortalecer y blindar sus creencias y su manera de comprender la vida. Yo siempre tomo el ejemplo de los grupos humanos precolombinos, es decir, tanto en Colombia como en Venezuela existen los grupos guajiros. Los guajiros, que son un grupo humano bien definido con ciertas características, ciertas creencias, que se han preservado a pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos 5 siglos o 6 siglos. Los guajiros han preservado su cultura, su manera de entender y de conocer. Ellos han sabido ejercer esas acciones para preservarse. Bueno, de la misma manera, grupo humano como nosotros, los hispanoamericanos, debemos estar conscientes de que es necesario tomar acciones, no solamente de tener el concepto o el conocimiento o la claridad de pensamiento acerca de lo distinto de nuestro grupo humano respecto a otros, sino también estar listo para tomar acciones en la práctica a fin de defender, ejercer el ejercicio de nuestras creencias, en el caso particular, cultura hispanoamericana. Además que estamos siempre ejerciendo ese derecho cultural, pero es que a veces nosotros no sabemos que tenemos esos derechos culturales y son comunes a toda la hispanidad en este momento. O sea, una de las grandes hallazgos de todo este confinamiento es que encontramos unos pares en todas partes del continente y aun cuando seamos grandes, estemos con una unidad de lengua, de creencia, de muchas cosas, eso no quiere decir que no tengamos derechos culturales, o sea, que no se los podamos pasar a nuestros hijos, que no seamos conscientes de eso, que no lo valoremos, que no lo cuidemos. Entonces, con base en eso, Antonio, ¿cuáles son las ventajas de articular la educación y la cultura? Bueno, precisamente cuando tú haces la pregunta de que a veces no estamos conscientes o a veces no tenemos conocimiento de esos derechos, realmente estos derechos son casi que diría naturales, es decir, las personas que se conocen a sí mismas y que saben quiénes son, no deberían dudar o esperar que otros le den los derechos que ellos deberían ejercer. En otras palabras, otra vez regresando al ejemplo de los guajiros. Los guajiros seguirán siendo guajiros aunque las constituciones de Venezuela y Colombia digan o no digan explícita o implícitamente que los guajiros tengan derecho. Los guajiros, si son guajiros de verdad, simplemente estarán muy conscientes, muy convencidos de su condición, de su identidad, y no necesitan que otro le diga qué derechos tiene para ejercerlo. Lo mismo que los persas o los japoneses. En ningún momento los chinos van a esperar que alguien les dé el derecho a ser chino o a defender la cultura china. Ellos van a actuar porque ellos están convencidos de su cultura. Y esa convicción, ese no dudar, ese no titubeo, en buena medida viene de la crianza, la formación y la manera en que son educados
los niños y adolescentes y jóvenes guajiros, chinos, japoneses y persas. A ellos se les explica desde tierna edad de que quiénes son, de cuál es su grupo, cuál es la forma de comprender la vida, quiénes somos nosotros, quiénes son los otros, y eso se enseña en una escuela. Por eso cuando hacen la pregunta si la educación tiene que ver con la cultura, es algo un poco extraño, porque para mí la educación tiene que ser cultural, porque si la educación no es cultural, entonces aquí hay alguna especie, aquí hay gato encerrado, porque la educación está tratando de imponer una manera de ver el mundo, de ver la vida, de entender tu identidad. Es decir, por ejemplo, yo aquí en Venezuela, yo siempre soy muy crítico acerca de la necesidad de que la escuela debe fortalecer la nacionalidad, debe relacionarse con la cotidianidad y debe defender la moralidad. Es decir, nacionalidad, cotidianidad y moralidad son aspectos claves en la formación escolar. Yo no puedo entender una escuela que esté desvinculada de la nación donde está inmersa o del día a día que viven los jóvenes en su vida, o de las costumbres y la moral que el grupo humano donde está inserta la escuela va a ejercer. Sería una especie de escuela un poco extraña. Entonces, para mí, la educación tiene que ser cultural. Y por supuesto, no cualquier cultura. Es insensato pensar que en la escuela hispanoamericana vamos a aplicar la cultura japonesa o vamos a enseñar la cultura persa. Nosotros debemos, en la escuela hispanoamericana, por supuesto, enseñar la cultura hispanoamericana, nuestros valores, partiendo de la lengua. Nosotros debemos, de tierna edad, los muchachos tienen que saber comunicarse en nuestra lengua y tienen que saber cosas elementales como, por ejemplo, dónde están ubicados, dónde están parados. A mí me parece a veces muy extraño los programas educativos, muy sospechosos los programas educativos de nuestras escuelas formales. Pareciera que los escribieran personas no muy vinculadas a nuestra cultura y con otras ideas que a veces me hacen un poco dudar acerca de cómo se desarrollan nuestras escuelas formales. Para mí el muchacho desde joven tiene que aprender la lengua, tiene que aprender la geografía, tiene que aprender la historia, porque esas son nociones que le van a definir el yo, el quién soy yo. Entonces, si él no sabe quién es, bueno, eso lo decía Sócrates, no, lo decía Quilón de Esparta, uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. La primera frase que él escribió allá en el oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Si tú no sabes quién eres tú, imagínate, vas a andar perdido por el mundo. Y entonces la escuela, en cierta medida, debe ayudar al niño, al joven, a saber quién es él. ¿Y quién va a ser? Bueno, él es, en buena medida, la encarnación de un grupo humano, de las creencias de un grupo humano, en este caso hispanoamericano. Entonces, yo no sé, tú has visto o tú puedes entender una escuela que no le enseñe o que no esté conectada con la cultura nuestra. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Es decir, los jóvenes egresados de esa escuela van a ser unos disociados de nuestra cultura. Sí, lamentablemente hay... O sea, no debería haber ninguna duda de que la educación y la escuela tienen que ser cultural. La cultura hispanoamericana. Y va junto, claro. Mira, tenemos aquí una pregunta en Facebook en este momento, que tenemos personas que están conectadas y nos están siguiendo. Sandrita, cuéntanos. Antonio, buenas tardes. Gracias por tenerte por acá. Bueno, te comento que Isidoro Pérez nos escribe en Facebook y nos pregunta qué opinan del revisionismo histórico llevado a cabo por ideologías partidistas. Muy interesante pregunta. Efectivamente, uno de los efectos de esta escuela un poco dudosa o poco conectada con nuestra cultura es el manejo de la historia. Para nadie es un secreto, si uno revisa los libros que se utilizan en las escuelas formales, están plagados de inexactitudes, por decirlo eufemísticamente. Hay muchas mentiras y algunas veces hasta falsos confusiones, muchas confusiones que no ayudan a construir la identidad del joven ni a hacerlo que él entienda que pertenece a una cultura, a un grupo humano con una cultura definida. Entonces, por supuesto, nuestros libros de historia
No los escribimos nosotros, lamentablemente, Sandra y estimado oyente. Nuestros libros de historia los están escribiendo autores de otras culturas que no son la nuestra. Y esa es la literatura, esa es un arma muy poderosa, esa hace más daño que las balas o que las bombas, porque ese tipo de armas, la literatura escrita por autores de otras culturas, socava el espíritu y aniquila en buena medida nuestra creencia. Imagínense ustedes, otra vez regresando al caso de los guajiros. ¿Cómo es posible que los guajiros, después de 5 siglos, 6 siglos, 7 siglos de existencia, no se hayan extinguido? Porque imagínate, con todo lo que les ha pasado en los últimos 5 siglos, que les ha llegado la influencia europea, ha llegado la guerra, la letra, el castellano, toda la influencia, después viene la electricidad, el internet, el dólar, todas esas influencias, y todavía la cultura guajira no se ha perdido. ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso es posible siempre y cuando haya alguien que la esté cuidando. ¿Y quién la está cuidando? Bueno, obviamente los guajiros están cuidando su cultura guajira. ¿Y cómo la cuidan? No, a los niños guajiros se les enseña muy bien lo que es la cultura guajira. ¿Quién se lo va a enseñar? No se lo va a enseñar ningún japonés, ningún persa. Se lo va a enseñar un educador guajiro. Y ese educador guajiro, por supuesto, les va a contar la historia en términos guajiros. ¿Por qué? Porque a él le interesa que se preserve la cultura guajira. Lo mismo en el caso nuestro. En nuestra escuela hispanoamericana, la historia la deberían contar los autores hispanoamericanos interesados y que se preserve nuestra cultura hispanoamericana. No tiene sentido, o es muy extraño o contradictorio que nuestra historia nos la cuenten historiadores ingleses o franceses o norteamericanos. Es obvio que ellos, o sea, ¿cómo va a poner a los niños guajiros a que se les dé clase un japonés y pensar que luego que esos niños seguirán siendo guajiros? Obviamente, una insensatez. Entonces, claro, además, es necesario. Además, hay otra cosa aquí importante en los temas educativos, Antonio, y es que la educación no solamente debe apuntar a que nuestros hijos tengan algunas habilidades para lograr insertarse en el sistema laboral, sino que necesariamente van a quedar inmersos en su cultura, en su país, en su sociedad, y como parte de esa construcción que todos hacemos, es importante tener esa identidad cultural y una memoria histórica construida desde dentro, desde el que la vivió, ¿sí? No solamente la memoria narrada por externos. Nosotros en nuestros círculos de historia de batallas del Caribe en Conocimundo hemos encontrado que tenemos una riqueza de patrimonio histórico impresionante, de la que estar increíblemente orgullosos. Para nosotros ha sido un descubrimiento, o sea, hay un descubrimiento feliz. Entrar y sacar como cuando tú entras al baúl de tu abuelo y te encuentras con un montón de cartas y cosas antiguas que te sorprenden y dicen, ¿verdad? Y hacían todo esto, ¿verdad? Y teníamos todo esto. Y entonces, de ese mismo modo, yo creo que abordar nuestro patrimonio histórico, nuestra identidad cultural, debe hacerse con esa alegría de saber quiénes somos, porque además no hay nadie como nosotros, alegres, pendientes, inteligentes, emprendedores, buenos para el trabajo, o sea, entonces tenemos muchas razones por las que estar alegres de lo que somos, sin olvidarlo. Yo sé que tenemos unos problemas sociales a veces complicados, no es que esté pretendiendo evadirlos o negacionista con eso, no. Pero nuestro tema es principalmente educativo y cómo vamos a pasarle las enseñanzas y los aprendizajes a nuestros hijos, con qué óptica. Entonces, sí tenemos unos grandes retos, Antonio. No sé, ¿tú cómo ves esos retos a futuro de los padres que educamos en casa? Y en general de la educación, pero pues nuestro programa es de educación en casa, que tenemos la libertad de estar educando. ¿Qué retos ves tú?
Bueno, mi amor, creo que la escuela tiene que ser reformada. De hecho, nosotros estamos preparando un artículo en la próxima edición de nuestra revista semestral, aportes para la reforma estructural del sistema educativo nacional, porque realmente el actual sistema educativo deja mucho que desear en términos de la preparación y la conexión cultural de los egresados con nuestra sociedad y los desafíos que tiene que enfrentar nuestra sociedad. ¿Qué desafíos tenemos que enfrentar? Bueno, mucho en mi vida, porque fíjate, nosotros no estamos solos en este planeta. Actualmente, lamentablemente, nuestra nación hispanoamericana no es la protagonista de la historia del planeta, en el sentido de que no tiene un poder específico, un peso específico importante en las decisiones planetarias, como lo tienen, por ejemplo, naciones tales como China, Rusia, Estados Unidos o Inglaterra, o inclusive la India, que por su demografía, pero también por su economía y por su tecnología, han sabido hacerse respetar entre las naciones del mundo. Para nadie es un secreto que nosotros, en Hispanoamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, México, inclusive también en España y otras latitudes de la nación hispanoamericana, estamos muy divididos, muy separados, fragmentados, y esa fragmentación realmente no contribuye a ser un poder de referencia a la hora de tomar las grandes decisiones de nuestro destino. Es decir, por ejemplo, vamos a ver el aspecto económico, por decir uno. El aspecto económico, bueno, nosotros somos lamentablemente, ¿cómo decir?, usuarios de monedas ajenas. Nosotros no nos mandamos porque tenemos que utilizar las monedas de otros. Las monedas de otros son las que definen nuestra economía. Eso ya es una debilidad estructural. A nadie se le ocurriría pensar que, por ejemplo, los chinos, los rusos, renunciarían a su moneda para usar solamente la moneda externa. Más bien, chinos y rusos están tratando de ver la manera de vencer a la moneda de Estados Unidos, al dólar, para no sucumbir ante esa hegemonía. ¿Por qué? Porque ellos saben que la economía es una fuerza importante en nuestro mundo de hoy. Y entonces el trabajo que tú haces allá en tu casa, o lo que tú pagas por la ropa que compras, eso está íntimamente vinculado a la moneda con la cual vas a pagar. Y si la moneda la está controlando alguien en Washington o en otra parte que no somos nosotros, obviamente es una forma moderna de esclavitud y sometimiento. Estamos en buena medida sometidos económicamente por la moneda que no controlamos. Y claro, ¿cómo podríamos revertir esa situación? Bueno, nosotros, como nación hispanoamericana, somos más de 600 millones. Duplicamos a los norteamericanos y somos mucho más que la anglosfera. Y en términos de espacio, somos más grandes que Rusia, porque Rusia son 18 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros todos unidos, desde el Río Grande hasta la Patagonia y la Antártida, más la península ibérica y la Filipina, contamos con casi 20 millones de kilómetros cuadrados, y allí tenemos riqueza. Como yo siempre digo, nosotros como nación hispanoamericana somos un planeta aparte. O sea, podemos, si queremos, tener nuestro planeta, nuestra economía, y vincularnos nosotros mismos para desarrollar las cosas que necesitamos. Realmente, por ejemplo, voy a decir, de repente va a sonar un poco duro para algunos amigos del Fondo Monetario Internacional, pero nosotros no necesitamos andar pidiendo prestado a bancos internacionales que nos den moneda extranjera, porque con la riqueza que nosotros tenemos, nosotros podemos hacer nuestra propia economía, nuestra propia moneda, nuestro propio circuito productivo. Lo que pasa es que cuando intentemos hacer eso, bueno, seguramente nos van a caer las primeras bombas, porque a nadie le gusta perder el control de la economía. Y entonces, obviamente, cuando alguien va a sentir que va a perder su hegemonía monetaria, va a reaccionar. Entonces, para poder responder a esa reacción, además del poder económico, va a necesitar un poder de las armas, un poder militar. Entonces, el poder militar está vinculado también a la tecnología, tiene que tener un avance.
entonces tienes que tener una ciencia propia. Tú no puedes estar desarrollando tu ciencia a partir de las normas APA o lo que digan en Europa o lo que digan, no. Los científicos rusos, los científicos chinos, los científicos hindúes van a desarrollar su ciencia y no van a estar sometidos a lo que digan las normas APA o las normas de no sé qué país europeo. Mira que, Antonio, yo coincido en que nosotros somos capaces de desarrollar muchas cosas. Hemos tenido la fortuna de ver los desarrollos y las capacidades de nuestros hijos que se educan en casa. Nosotros realmente estamos apostando a construir un mundo futuro unido, autosostenible y profundamente identitario con lo que nosotros somos. Veo que Sandrita levantó la mano. Cuéntanos, Sandrita, para hacer la pregunta. Disculpa si me extendí, pero no me di cuenta porque el tema es muy complicado. No te preocupes, estamos aquí todos muy atentos. Es una pregunta personal. La verdad, nunca había visto la importancia, la perspectiva de una formación cultural en nuestros niños. Yo te quería preguntar, de acuerdo a lo que estás planteando, quería como confirmar esa idea, y es que básicamente la formación cultural desde la infancia tendría incidencia, digamos, a largo plazo en el peso que tienen nuestros gobiernos latinoamericanos en las decisiones internacionales en nuestros países. O sea, poder formar a nuestros niños en esos aspectos daría mayor valor y mayor fortaleza a nuestros países a nivel internacional, pensando en el futuro. Claro, mi amor. Fíjate, por ejemplo, otra vez, a mí me gusta mucho ilustrarlo con casos reales, ¿no? Los chinos o los rusos, en sus escuelas, ellos forman a los chinos y rusos del futuro. ¿Por qué tú crees que existe alguien como Vladimir Putin o Xi Jinping? ¿No? Porque han sido formados en una escuela china y rusa que está clara acerca de qué quiere a futuro. Entonces, los maestros de Putin y de Xi Jinping, y también los de las otras dirigencias, como en Persia o en India, ellos han cuidado que el proceso educativo de sus jóvenes y sus adolescentes sea de manera tal de que ellos estén convencidos de la posición, la ubicación de su grupo humano, de su cultura en el universo, en la cosmovisión. Entonces, de esa perspectiva, ellos están muy, podríamos decir, conscientes de su identidad. Cuando uno está consciente de su identidad, uno puede entonces dialogar de tú a tú o con las ideas más claras con los demás. Otra vez parafraseando a Sócrates y a Aquilón de Esparta: conócete a ti mismo. La escuela debería ayudar a conocerte a ti mismo, porque si te conoces a ti mismo, entonces puedes saber quién eres, quién no eres y para dónde quieres dirigirte. Entonces, claro, la dirigencia política de nuestros países, la actual dirigencia política de nuestros países, ha sido educada en la escuela de hace el pasado reciente. Y esa escuela, bueno, tiene las características que tiene. ¿Era cultural? Bueno, yo diría que sí, pero era una cultura que no era una cultura muy hispanoamericana, diría más bien. Era otro tipo de cultura un poco más, no tan hispanoamericana como yo quisiera. Porque si hubiese sido más hispanoamericana, por ejemplo, a la hora de decidir los grandes conflictos, uno no estaría peleándose entre hermanos. O sea, por ejemplo, en el conflicto entre Venezuela y Colombia, que están en la frontera peleándose, caramba, si uno tiene conciencia, es como que, por ejemplo, en la misma ciudad de Bogotá, los mismos bogotanos se peleen entre sí y entonces vayan a destruir la ciudad. O sea, ahí hay un problema de educación y un problema de concebir quiénes somos. Mientras nosotros tengamos una escuela que no abra la mentalidad o que cree la conciencia necesaria de nuestra hispanoamericanidad y no nos distraiga separándonos o insistir en conflictos que a la hora de la verdad realmente no son los que van a definir nuestro futuro, sino nuestro futuro, como digo, nuestros grandes adversarios, nuestros grandes dialogantes son los poderes hegemónicos del mundo: Rusia, China, Estados Unidos, la Angloesfera. Entonces, para poder enfrentar esos poderes necesitamos poder.
Ahorita, lamentablemente, no tenemos mucho poder para enfrentar esos grandes poderes. Es necesario que acumulemos ese poder. Ahora, para acumular ese poder hace falta una conciencia, una claridad, un deseo que tiene que ser inculcado en la escuela. ¿Y cómo se va a inculcar? Bueno, enseñándole al niño y al joven, mira, ustedes son parte de una nación que comparte una lengua, que comparte una historia, que tiene unos valores, ustedes son católicos, apostólicos, romanos, o creyentes en Jesucristo, o creyentes en el monoteísmo, ustedes no son politeístas, ustedes no son paganos, o sea, ustedes tienen que compartir ciertos valores básicos con los cuales entonces poder, a partir de allí, comenzar a subir o a transitar hacia un camino de acumulación de mayor fuerza. Porque nuestro gran problema en este momento es que no somos suficientemente fuertes porque estamos separados. Entonces la escuela debería desde ya comenzar a trabajar en la formación de una dirigencia consciente y deseosa de hacer una unidad nacional. ¿Por qué Rusia, por qué China son tan fuertes? No, porque son uno. Rusia es una sola, China es una sola. Es decir, en Rusia, o sea, no existe, hay un concepto elemental básico en geopolítica, no existe ningún otro país que hable ruso que no sea Rusia. Es decir, Rusia ha tenido la idea de que todos aquellos territorios donde haya gente que habla ruso, eso es Rusia. Y entonces allí une todo en un solo bloque. Lo mismo los chinos. Los chinos están conscientes de que en cualquier espacio donde hay un grupo de chinos que hablen chino, eso es China. Por eso es que ellos no van a reconocer a Taiwán. Ellos tienen todo el tiempo del mundo. A la larga, Taiwán va a tener que, como Hong Kong, volver a China y sumar a la unidad de la China. Entonces, la fortaleza, el poder se consigue acumulando, uniendo todas las personas que hablan la misma lengua, todas las personas que tienen la misma historia, todas las personas que tienen los mismos valores, para crear un músculo suficientemente fuerte y decidido para desarrollar tu propia ciencia, tu propia economía, tu propio desarrollo, para no tener que estar pidiendo prestado con moneda extranjera a gente de otra, que tiene otros intereses que no van a ser los tuyos. Y por supuesto, para eso la escuela es fundamental. Necesitamos una escuela que prepare a los niños jóvenes para esa unidad hispanoamericana, unidad nacional. Por eso nuestra propuesta que hemos hecho para la contribución a la reforma del sistema educativo nacional, nosotros estamos convencidos que debemos unificar criterios en la escuela en toda Hispanoamérica, desde México hasta Argentina, España, todo aquello que habla español tiene que tener la misma escuela, desde los 5 años hasta la universidad, si es preciso. De manera tal de que si usted estudia la escuela en Costa Rica, lo que usted aprenda allá en Costa Rica será suficiente para que, si quiere, se va a vivir a Paraguay y ahí no debe haber ningún problema en términos de formación y de preparación, sentimiento, valores y compatibilidad. No existe incompatibilidad entre un guatemalteco y un boliviano, ni entre un chileno y un mexicano. O sea, creer que somos diferentes es para mí una necedad y es algo que juega en contra de nuestros intereses. Repito, aprendamos de, por ejemplo, Rusia, China, la India, Persia, naciones milenarias que han sabido unirse, mantener la unidad lingüística, la unidad de valores, la unidad axiológica y la unidad histórica. ¿Por qué? Porque eso le da la fuerza y luego con esa fuerza puede desarrollar la política, la economía, la ciencia de una gran nación. No es igual tener una economía de 600 millones de personas con un espacio de recursos, con petróleo, gas, hierro, de 20 millones de kilómetros cuadrados y todas las riquezas pesqueras, que tener un espacio de 40.000 kilómetros cuadrados. O sea, creo que no debe de haber ninguna duda. Sin embargo, nuestra dirigencia actual, como ha sido formada en otra escuela que no ha sido culturalmente muy hispanoamericana, ha preferido seguir en este estado de cosas de fragmentación, de división, de separación, de conflicto interhermano, interfraternal. ¿Para qué? Bueno, para que no ocurra ninguna unidad, para que sigamos así separados. ¿Y aquí comienza eso? Bueno, a lo fuerte. Antonio, ¿Quién comienza que estamos separados? Mira que me parece con eso que planteas, es que nosotros tenemos a veces una disonancia cognitiva cultural. O sea, hablamos español pero no lo queremos,
desayunamos leche, trigo, huevos, pero no queremos la historia ni la historia que nos trajo esas delicias para el desayuno. Sí, como que nos amamos, pero no nos amamos. Yo creo que dentro de la labor educativa y dentro de la conciencia, tú nos estás hablando de un panorama increíblemente amplio hacia el futuro y de una visión de un mundo realmente globalizado donde van a tener que vivir nuestros hijos necesariamente. Entonces, como padres, también tenemos que preparar un camino para que su mundo sea más amable. No tener una visión demasiado individualista de como si no estuviéramos articulando con la sociedad, porque sí lo estamos haciendo y estamos articulando con el mundo, de manera que precisamente lograr esa posibilidad de unirnos y de entre los padres unificar esos criterios y buscar las cosas que nos unan son precisamente la base para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Yo personalmente pues no manejo mucho los temas de geopolítica. Aquí nuestro alcance siempre es de mamás sencillas que educamos a nuestros hijos. Entonces, pero esto que tú nos estás mostrando es increíblemente, digamos, revelador, porque las familias no siempre nos ponemos a meditar, bueno, ¿y cuál es el futuro de nuestros hijos cuando uno solamente está pensando en que tiene que adquirir esta o esta otra habilidad para que ojalá gane un sueldo o de pronto pueda desarrollar un emprendimiento, ojalá doméstico, y tenga y descargue un programa para pagar impuestos? O sea, sin esa visión que tú estás mostrándonos del mundo que le espera a nuestros hijos y que ese mundo se navega con una herramienta cultural. Creo que entonces estás dándonos la visión de que efectivamente aprender de cultura, aprender de patrimonio y de cosas comunes son las herramientas que van a tener que tener nuestros hijos en un futuro unido, porque es que si no es unido, eso que planteas me parece terrible. Todos tenemos la idea de darle a nuestros hijos un mejor mundo y eso coincidimos todos. ¿Cómo vamos a contribuir para eso? También hace parte de nuestras preguntas y reflexiones como padres y madres de familia que educamos en casa. ¿Tú tienes alguna sugerencia dentro de tu experiencia en la educación para acompañar a los hijos en ese conocimiento patrimonial, o desde la institución que tú tienes y dentro de la articulación con la educación? ¿Cómo llegar, cómo lo han manejado? ¿Cuáles estrategias tienen precisamente para ese acompañamiento? Bueno, has dicho muchas cosas y me has preguntado también muchas. Mira, cuando tú hablas de lo de las mamás, para mí son muy importantes, son clave, porque si nosotros hablamos en el castellano, en español, es por nuestras mamás, esa es la lengua materna. Nosotros, si nuestra mamá no hubiese hablado español ni castellano, entonces, el favor que hace la mamá, aunque tú quieres verlo de manera muy significante, es sumamente importante, es sumamente. No tienen idea de lo importante que es. Ahora, el muchacho para su formación, fíjate, te puedo hablar un poco de lo que nosotros hemos visto en nuestro estudio acerca de las características de las escuelas formales que nosotros catalogamos de escuelas colonialistas. ¿Por qué colonialistas? Bueno, porque básicamente hacen lo que le ordena la metrópoli. Esta es una discusión bastante antigua en el sentido de que nosotros hasta antes de la independencia de 1810 éramos Capitanía General, provincias de ultramar, no éramos colonia, pero después sí nos volvimos colonia. Pero nos volvimos colonia no solamente desde el punto de vista económico, siendo explotado por búsqueda de materias primas por la metrópoli, que no era precisamente España. La metrópoli, como dice su nombre, era una ciudad, una madre de ciudades, que primero era Londres y luego fue Washington o Nueva York, si quiere. Entonces, ¿qué pasa? Las escuelas
en buena medida han respondido a esa lógica de metrópoli-colonia. Ustedes son colonia, aquí es la metrópoli ordena, esto es lo que tiene que aprender la gente en la escuela. Entonces, ¿qué es lo que enseñan allí en la escuela colonialista? Bueno, tú lo has dicho, el individualismo. ¿Por qué el individualismo? Bueno, porque de esa manera no hay unión entre las personas. Si cada uno está atomizado, cada uno es una radical libre, es más fácil de controlar por el poder hegemónico y no se relaciona, no hacen conexiones ni comunidades. Entonces, es importante para la metrópoli que la colonia tenga una escuela individualista. También es importante para la metrópoli que la colonia tenga una escuela que no cultive el idioma, que como tú dices, enseñe a sentir vergüenza por el español o por el castellano, a querer utilizar otra lengua. ¿Por qué? Porque de esa manera ocurre que, además de crear la atomización, no podemos entendernos, no podemos comunicarnos, porque la principal vía de comunicación de nosotros es la lengua. Si nosotros no hablamos la misma lengua, no nos entendemos. Entonces, el poder hegemónico pretende debilitar ese nexo. Si ellos consiguen que cada uno hable una lengua diferente, hagan una torre de Babel en Hispanoamérica, oye, entonces así va a ser más difícil la unidad, porque no nos entenderemos los amigos de Bogotá con la gente de Ciudad Bolívar, entonces, porque vamos a estar metiéndole diferencias lingüísticas, ¿okay? Entonces, a la escuela colonialista le interesa que no ames a tu lengua. Y luego, por supuesto, el patrimonio. No. A la escuela colonialista no le interesa que tú tengas arraigo, no le interesa que tú te acuerdes de que aquí hubo tu abuelo o tu bisabuelo que sembraron, que construyeron, que hicieron, que penetraron. Por ejemplo, fíjate, yo vivo en Ciudad Bolívar, tú vives en Bogotá. Bueno, estas dos ciudades están muy conectadas. No sé si tú sabes, pero esta ciudad se llamaba antes Santo Tomé de Guayana. Santo Tomé de Guayana fue fundada por Antonio de Berrío, quien vino en 1595 de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, fue a Tunja, bajó la sierra al río Casanare, después al río Meta, después al río Orinoco y luego llegó hasta el Caroní. Una travesía. A ti te gustaría, tú sabías que tú podías ir de Bogotá, tú puedes venir aquí a Ciudad Bolívar por el río. Tú vas a la sierra, te coges el Casanare, coges el Meta y coges el Orinoco y llegas aquí a mi casa. Y lo mismo, te podrías estar ahí. Lo que te parece es remontar el río y ir con contracorriente hasta allá, hasta el Meta, como subo por el Meta, después me meto por el Casanare, llego ahí a la pata, al piedemonte de la sierra y comienzo a subir la montaña que me lleva hasta Bogotá. Bueno, ese trayecto lo hizo Antonio de Berrío bajando de Bogotá para crear Santo Tomé de Guayana en la ribera del Caroní. Luego esa ciudad fue mudada a su actual localidad, la posición que está acá, que se llama Santo Tomé de la Nueva Guayana, en la angostura del río Orinoco, porque la movieron a la angostura del río. Pero el punto es que esta ciudad y tu ciudad están conectadas por el río. O sea, las dos están conectadas por el río. Pero entonces, si yo quiero ir a Bogotá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no, si quiero ir a Bogotá, yo tengo que ir hasta el aeropuerto allá en Maiquetía, en Caracas, y de Caracas agarrar un avión para Bogotá. O sea, es un trayecto anómalo, no es el natural. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la colonia o la metrópoli ha instaurado un ordenamiento de la economía y de las relaciones en su colonia para que estén rotas, divididas, no unidas. Lo lógico, lo natural es que si yo quiero ir a Bogotá, bueno, yo voy por el Orinoco, llego al Meta, la Casanare, llego a Bogotá. Eso es vía directa. Pero no. La metrópoli no quiere que la colonia desarrolle su vía de comunicación fluida. Mira que acabas de decir una cosa fascinante, porque nosotros sabemos que la cuenca de la Orinoquía nace aquí en Chingaza, y de ahí sale y llega y surte el río Orinoco, que llega hasta Venezuela. Definitivamente el agua que nace aquí llega hasta tu casa, hasta tu vera, hasta tu esto. Entonces esa facilidad, y eso es lo que me parece a mí fascinante. Débora tiene una pregunta para ti.
Gracias, Antonio, por toda tu exposición. Realmente estoy siendo muy enriquecida. Y más que una pregunta, es una acotación, hablando de por qué se llama, o cómo hoy mi chica de 7 años me decía, mamá, ¿por qué cada nombre de países y de ciudades es ese nombre? Y me gustó la idea para investigar el origen, por ejemplo, de nuestro país, Argentina, Buenos Aires, y yo creo que eso le va a dar identidad a ella de cuál es la historia de su lugar. Y queriendo también, a modo de aporte o de pregunta, sencillo, obviamente, a comparación de todo lo que estás poniendo, escuchaba de un politólogo de nuestro país que pareciera que está hecho a propósito el hecho de la falta de identidad, porque somos, bueno, justamente lo que está diciendo, mejor atacados, que los países que más tradiciones y más defienden su tradición pueden ser más rebajados en cuanto a lo moral, y para mí es todo un descubrimiento, porque me siento en falta de yo misma no haber iniciado antes esta búsqueda, digamos, principalmente para nosotros como familia, para transmitir a nuestros hijos. No, eso que has dicho es muy importante, Débora, de Argentina, el argento, la plata. Y fíjate, qué bueno que mencionas el caso de los niños, porque los niños son muy curiosos y tienen que preguntar. Y una de las cosas que deberían aprender, preguntan, ¿cómo preguntan? Con la lengua que le enseña a la mamá. La mamá le enseña a hablar y ellos usan. Y cuando preguntan, ¿qué cosa preguntan? Preguntan acerca de lo que ven, lo que está en su inmediata alrededor, en su contexto. Entonces, preguntan también las cosas que han pasado recientemente. Eso debería dar una especie de inspiración a la escuela de interesarse por esas cosas claves para ayudar a construir o a robustecer la identidad cultural de las niñas, los niños, los jóvenes, la lengua, la geografía, el espacio alrededor, la historia. La historia, pero es bueno, porque a veces, ¿qué pasa? Muchas veces la historia la tratan como si fuese, no, vamos a hablar de los griegos, los sumerios, no, ya va. Son importantes los griegos y los sumerios, pero en el caso de los niños de la escuela, lo que más nos usamos nosotros, es que la historia debería tratarse del presente hacia el pasado, es decir, hablar de lo que están viviendo ahora e ir hacia atrás tratando de entender por qué estamos como estamos ahora, por qué existe un país llamado Argentina, o sea, cuando se definieron esos límites. En una de estas conferencias que nosotros con Mabel asistimos, alguien mostró un mapa político, geográfico político de la actualidad y entonces decía que, por ejemplo, el virreinato de La Plata tenía ciertos límites con el Brasil y el virreinato de Santa Fe tenía ciertos límites con el Brasil. Y bueno, eso no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque para el momento en que existían los virreinatos, los límites con Brasil todavía estaban en discusión, no estaban definidos. Entonces usan un mapa de hoy para explicar algo de 200 a 300 años. Entonces, claro, crea una confusión. Mira, la cosa era tan difícil, porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hay que entender de geopolítica, Mabel, porque en la definición de los límites de la Argentina o de Bogotá, cuando eran virreinatos, obviamente los portugueses siempre estuvieron, ¿cómo decir?, no claro, no querían discutir los límites, o sea, que querían dejar la Amazonia un poco así, sin límites bien definidos, porque tenían ciertas pretensiones de llegar hasta donde llegaron. Pero los españoles, o la corona española, siempre quiso establecer los límites. En 1763, 57 creo, hubo una expedición de límites para tratar de colocar los límites entre las posesiones de España en América y de Portugal en Sudamérica, y esa expedición pasó por acá, por el Orinoco, llegó hasta Amazonas, trató de conseguir a los portugueses para fijar esos límites. Los portugueses nunca se presentaron, nunca quisieron establecer los límites. Los límites de Argentina se establecieron después de que el virreinato de La Plata se desvaneció y se crearon las naciones de Uruguay, Argentina, Paraguay. En ese momento se definieron los límites con el Brasil, pero durante el virreinato no estaban definidos todavía. Y esto en buena medida tiene que ver con el hecho de que inclusive tanto Brasil como el resto de las posesiones españolas una vez fueron una sola cosa. En una oportunidad había una unidad
ibérica, es decir, la corona de Portugal y la corona de España eran la misma corona durante casi 80 años con Felipe II. A partir de Felipe II, tanto Brasil como Argentina, bueno, en el caso de allá las provincias de La Plata, de Santa Fe, todo eso era territorio de una sola corona. Entonces, claro, mientras era todo de una sola corona, no había necesidad de establecer límites. Después, cuando a finales del siglo XVII se separaron otra vez la corona de Portugal de la corona de la península, entonces se pretendió o se planteó lo de los límites, pero nunca se definieron los límites. En Sudamérica no se definieron los límites, siempre lo dejaron así, cosas por discutir. Al final, después fue que se definieron los límites. Entonces es importante saberlo, porque el origen de nuestros territorios está vinculado a la historia en la cual fueron construidos nuestros territorios. Hay un libro muy interesante, Débora, de un historiador argentino llamado Julio González, que le explica muy bien la conexión de la Plata, el río de la Plata, con las minas del Potosí en Bolivia. Como había un circuito económico muy poderoso, muy rico, entre la pampa agrícola, la producción de mate del Paraguay y las minas de plata en Bolivia. Era un circuito económico virtuoso que generaba mucho poder y que por supuesto era apetecido en aquel tiempo, en el siglo XVI, XVII, por los ingleses y otras potencias europeas. Ahora, todas estas cosas que estoy diciendo, la escuela no las enseña, porque esa es la escuela colonialista. La escuela colonialista nunca te va a explicar que en el Virreinato de La Plata, que en el Virreinato de Santa Fe, en realidad nunca había los límites definidos, estaban todavía en discusión. Nunca te va a explicar que en las pampas argentinas se criaba el ganado, la carne, se extraía el cuero con el que se hacían los muebles y todo lo necesario para los mineros en las minas de plata del Potosí, y que en el Paraguay se cultivaba el mate, la planta, que luego se utilizaba en las bebidas por los mismos mineros. Esas cosas la escuela colonialista nunca las va a explicar. Ya lo que te va a decir es que España era mala y entonces estábamos esclavos y aquí nos estaban explotando y que éramos colonia, cuando en realidad nosotros no éramos colonias, pero allá eran virreinatos, nosotros capitanía o provincia de ultramar, porque hay que entender que una colonia es básicamente un enclave económico que es explotado por una metrópoli. Cuando usted dice que esto es una colonia es porque entonces existe una metrópoli. En el caso de los norteamericanos, las 13 colonias eran enclaves económicos explotados por la metrópoli que era Londres. Londres le mandaba pagar impuestos a todos esos puertos, Baltimore, Nueva York, Filadelfia, que la producción que tenía era la producción agrícola, y en base a lo que vendía tenían que pagar impuestos al rey de Inglaterra. Y esa era la condición de las colonias norteamericanas. Nosotros, en cambio, no teníamos esa condición. En nuestro caso, no había metrópoli, porque para que hubiese una metrópoli tenía que haber una gran ciudad que acumulara todas las riquezas que se explotaban de las colonias. En el caso nuestro, no había una gran ciudad que explotaba económicamente a ninguna colonia, porque, a ver, en el siglo XVII, XVIII, ¿cuál sería la metrópoli nuestra? Madrid. Madrid era un pueblito, o sea, Lima y la Ciudad de México eran mucho más grandes que Madrid. O sea, Madrid no tenía características de metrópoli como París o Londres. ¿Y por qué no tenía características de metrópoli? Porque no acumulaba las riquezas explotadas en ninguna colonia. No había una concentración de dinero o de bienes traídos de las colonias para que creciera Madrid. Eso no existía, porque eso no está en la lógica ni en la mentalidad del sistema ibérico o la manera como la corona española administraba estas cosas. No quiero decir con esto que la corona española no tenía defectos, porque si pasó lo que pasó es porque había defectos, obviamente. Seguramente, ¿ahora qué defectos tenía? Bueno, seguramente si nosotros comenzamos a analizar la corona española con Fernando VII, parece que consiguió el peor de los reyes que pudo haber conseguido en su historia, porque Antonio, nos has dado esta abrebocas a la historia, me parece a mí fascinante. Ok, pero fíjate, todas estas cosas las enseña una escuela que no es una escuela colonialista,
La escuela Sí, formal no puede enseñar esto. ¿Por qué? no. Porque no le interesa a la metrópoli. O sea, no le interesa a los poderes de Washington, Nueva York, Londres. No, Y no tiene que saber. mira que tal vez nosotros no tenemos clara la idea de esas dos clases de escuelas, ¿no? De distintas líneas. Y creo que en este momento donde lo cultural está tomando esta relevancia tan importante, ya nosotros los padres tenemos que empezar a tener esa claridad entre esas líneas educativas y de dónde provienen para ver finalmente cómo optamos con qué criterios para darle lo mejor a nuestros hijos. Sandrita, tú tenías otra pregunta, se nos está acabando como siempre el tiempo en este espacio y tenemos que darle espacio a nuestras siguientes secciones, pero tenemos todavía para esta pregunta tuya y que tú nos cuentes dónde te encontramos, Antonio. Exacto, Mar, quería como ir precisamente cerrando un poquito el tema específico del que hablábamos hoy, porque sé que con Antonio se puede hablar de muchas cosas, y ya estaba dando algo de respuesta a mi inquietud. Quería preguntarte, digamos, en nombre de muchos papitos que educamos en casa, que no tenemos mucho conocimiento, saber de este tema cultural que es tan amplio, unos puntos específicos sobre los cuales podemos educar a nuestros niños para favorecer ese proceso. Yo aquí ya iba tomando nota de 3 de ellos que habías mencionado. El primero era la lengua, el segundo era el tema de historia y el tercero era el tema de geografía. No sé si hay algún punto específico adicional que podamos sugerirle a nuestros padres que puedan ir compartiendo con nuestros niños y en los que se pueden ir educando, porque el internet te permite ahorita mucha información para poder transmitirlo y poder fortalecer esa parte cultural de nuestros hijos. Claro, el internet en este momento está sustituyendo a la escuela formal, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque entonces allí hay muchos materiales y hay muchas culturas que se están involucrando y que pueden generar cualquier tipo de resultado. ¿Okay? Es muy importante entender una cosa. Cuando digo, la lengua, la geografía y la historia, esas 3 cosas son naturales en el niño, en el joven, porque la mamá le habla en la lengua española. Después la geografía del espacio, él lo está viendo porque cuando sale allí en Bogotá, usted está en Buenos Aires, usted va a ver Bogotá. ¿Por qué Bogotá? ¿Por qué se fundó Bogotá? ¿Por qué Bogotá es como es Bogotá? ¿Por qué tiene, por ejemplo, fíjate, acá en nuestra ciudad, Ciudad Bolívar, esta es una ciudad que yo catalogo una ciudad político-militar. Hay ciudades que son agrícolas, o sea, su riqueza, su actividad principal radica tal vez en el comercio o en la industria o en cualquier actividad. En el caso nuestro, nosotros observamos que la actividad principal sí hay comercio, pero también hay mucho político-militar. ¿Por qué? Porque esta es una ciudad que fue fundada por militares. Cuando fue creada en 1764, después de la mudanza de la antigua ciudad en el Caroní, básicamente se hizo un plano militar. Se creó o lo que llaman un damero hipódamo de Mileto, si no me equivoco, que es un tablero de ajedrez. Lo que los gringos llaman el modelo Manhattan, que en realidad es mucho más antiguo porque es romano, modelo del campamento romano. O sea, esta es una ciudad con un corazón romano. ¿Por qué? Porque los militares españoles, cuando decidieron hacer la ciudad, la hicieron en cuadrícula, como lo hacían los campamentos romanos. Ahora, esto tiene muchas consecuencias en términos de cómo se ubican las cosas en la ciudad. Y eso es muy importante que los niños lo aprendan de su ciudad. De Bogotá, por ejemplo, cuando se funda Bogotá, cuáles son las calles, por qué las calles tienen esos nombres, por qué tienen esas direcciones. Lo mismo para Buenos Aires. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante que yo no sabía, que nos lo explicaron mis amigos argentinos. Aquí en Venezuela, como había mucha actividad de piratas, era innecesario colocar muchos fuertes. Entonces toda la costa, bueno, ya en Colombia está Cartagena, toda la costa caribeña está plata de fuertes. El fuerte de Cartagena, el fuerte de Maracaibo, la de Puerto Bello, La Guaira, Margarita, inclusive aquí en Guayana hay un fuerte. ¿Por qué? Porque había muchos ataques militares. En cambio, en Buenos Aires no había construcciones de tipo militar, fortificaciones, porque había defensas naturales. Porque allí en Buenos Aires, el río La Plata
cuando sale hacia el Océano Atlántico, crea una situación de baja profundidad, de una bahía, que el que no la conoce termina encallado. Entonces tiene una defensa natural espectacular, de manera tal de que si usted no conoce bien cómo navegar allí el Río de la Plata, usted puede terminar encallado, y entonces es una defensa natural extraordinaria. Mira, Antonio, El niño tiene que aprender la geografía, la historia y la lengua locales. Con el internet va a aprenderla del mundo y del universo, lo cual no está mal, pero cuidado, porque si nosotros queremos afianzar nuestra cultura, defender nuestra nacionalidad, nuestra moralidad, es importante que el niño se conecte, o que el joven se conecte con la localidad, con la historia de la localidad, con las características del espacio local. ¿Por qué Bogotá está en un lugar tan alto y en cambio Ciudad Bolívar está en un lugar tan bajo? ¿Por qué Buenos Aires está en un lugar tan bajo y por qué entonces Córdoba está más arriba? O sea, esas cosas las tienes que explicar al niño, porque tienes también que entender una cosa importante, la ubicación espacial. O sea, aprender desde ya, norte, sur, este, oeste, hacia dónde está Bogotá, hacia dónde está Caracas, hacia dónde está Buenos Aires. Saber ubicarse en el espacio, inclusive no estaría mal que aprendiera a leer el cielo nocturno de Bogotá, la cosmografía, es decir, aprender en base a las estrellas que ven en Bogotá en una noche particular. Por ejemplo, hoy es 30 de abril. Ok, 30 de abril estamos ya en primavera, ¿no? Bueno, allá nuestros amigos en el sur están en invierno, va a comenzar Antonio. Está en el otoño. Nosotros estamos aquí en primavera. Bueno, una primavera caliente. Bueno, pero entonces, que el niño aprenda a leer las constelaciones de Bogotá en abril, que se dé cuenta cuáles son las constelaciones. ¿Okay? Eso sería muy importante, porque después cuando viaja puede ubicarse a través de esas constelaciones. Bien, información hasta de la época del año en que se encuentra, y conecta eso con la situación de lluvia o sequía que tiene Bogotá. Por ejemplo, ahorita están comenzando las lluvias. Cuéntanos, Antonio, ¿cuáles son tus redes y en dónde podemos encontrar todo lo que tú nos tienes para esto da para muchísimas cosas? Creo que te vamos a invitar a nuestro círculo de historia también. ¿Dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes, tus páginas? ¿Cómo encontramos todo esto que nos has compartido hoy en tus páginas culturales? Sí, bueno, nosotros tenemos un canal YouTube, Fundación Horacio Ducharme. Creo que ahí lo ves. Horacio Ducharme en el canal de YouTube. Aquí, a ver, ahí se ve. Esta es una revista que nosotros sacamos, una revista semestral, la revista venezolana de investigación científica, o Venezuela Poyen Shango Paulú. La sacamos en inglés, chino y castellano. ¿Okay? Y aquí publicamos muchos de nuestros avances científicos. Okay, pero nosotros tenemos un sitio, que es el sitio de la Fundación Horacio Ducharme, tal y como se ve acá, ¿verdad? No sé si se consigue leer, creo que está al revés. O si quieres, si me permite, puedo hacer un share screen. Pero sí la estamos entendiendo correctamente, o sea, está bien. Fundación Horacio Ducharme es el canal YouTube. Luego está el blog, que también es fundacionhoracioducharme.home.blog. Y luego está el Instagram, que es Fundación Horacio Ducharme. Y luego está el Twitter, que es Fundac, termina con C1, Fundac1. Y luego tenemos nuestro correo electrónico, fundacionhoracioducharme, todo pegado, @gmail.com. Y qué más, y tenemos la academia virtual, porque muchas de las cosas que también hacemos es dictar algunos cursos en materia de investigación. Como en la Fundación Horacio Ducharme hay diferentes estudiosos de sociología, de educación, de ingeniería. Entonces muchos dictan cursos en esta academia virtual que se llama horacioducharme.wizix.com, WIZIUX.com. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. De todas maneras, en el blog, si usted entra al blog, va a ver todas las redes sociales listadas en la Fundación Horacio Ducharme.home.blog. Ahí están todas las redes sociales. Bien. Entonces, sí, también yo estoy atenta, si me las compartes por escrito, las vamos a dejar aquí en los comentarios de nuestra emisión de hoy.
Y Te lo mando por Telegram. Perfecto. Agradecerte infinitamente el tiempo, la paciencia que nos has tenido para este programa de hoy. Hemos aprendido muchísimo. Estoy muy contenta y muy agradecida. Vamos a publicar también entonces las páginas que tú tienes. Un fuerte abrazo con nuestra gratitud por toda la paciencia que nos has tenido con nuestras dudas y preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y cuando quieren invitarme otra vez, con mucho gusto, hablamos de otros temas. Claro, los temas son complicados y necesitan mucho tiempo para ser tal vez la próxima vez hacemos un programa con un solo tema. Bien, puede ser, o hacemos otro coloquio que hicimos con las dudas históricas que tenemos los papás. Estaremos pendientes entonces también para abrir ese espacio que lo tuvimos en Conocimundo. Oye, Antonio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vemos, pues saludos. Bien, gracias.